esta ocasión quería compartirles información acerca de la tabla esmeralda, ya que para tratar de encontrar la verdad hace falta unir las muchas piezas de este vasto rompecabezas que tenemos sobre la mesa. Los mayas, egipcios, chinos, atlantes, sumerios y un montón de arqueología confirma el engaño que hizo esta serpiente antigua en el jardín del Edén. La tabla esmeralda. Esta pieza arqueológica, según fuentes oficiales, afirman que fueron escritas por Toc, un rey sacerdote atlante que también fundó una colonia en Egipto. Dicen que fue Toc el constructor de las pirámides y en Grecia se lo reconoce como Hermes, así se le llama en Grecia. Otras leyendas afirman que estas tablas fueron escritas por Enoc o Set, los personajes bíblicos. No está muy claro la autoría de este hallazgo, por eso quiero analizarlas un poco y aclarar bien este tema, ya que toda la arqueología, todos los registros nos apuntan siempre a serpientes. Bien, dice Maurice Dorial, quien fue el encargado de traducir estas tablas en 1925, según él, no tuvo el permiso para publicar la totalidad del contenido de las tablas, pero con lo poco que tenemos sobre esto es suficiente para unir los nexos y confirmar que la simiente de la serpiente es la que tiene el poder sobre este plano tridimensional en el que nos hallamos. Veamos lo que dicen estas tablas. La tabla número 8 dice así: hablo de la antigua Atlántida, hablo de los dioses del reino de las sombras, hablo de los venideros hijos de las sombras. Salieron de la gran profundidad, llamados por la sabiduría de los hombres de la tierra con el propósito de conseguir gran poder. En el pasado remoto, antes de que la Atlántida existiese, los hombres de entonces eran los que hurgaban en la oscuridad, usando magia oscura, llamando a los seres desde la gran profundidad debajo de nosotros. Entonces entraron en este ciclo, eran amorfos, de otra vibración y existieron ocultos para los hijos de los hombres de la tierra. Solo con sangre podían formar un ser, solo a través del hombre podían vivir en el mundo. En épocas pasadas fueron derrotados por los maestros, empujados a descender al lugar de donde habían venido, pero algunos se quedaron escondidos en espacios y planos desconocidos por el hombre. Vivían en la Atlántida como sombras, pero a veces aparecían entre los hombres. Sí, cuando se ofreció sangre, entonces vinieron a vivir entre los hombres. En forma de hombres se movían entre nosotros, pero solo para los ojos eran como los hombres, con cabeza de serpiente cuando se disipaba la apariencia, pero se parecían a los hombres como hombres entre hombres. Se introdujeron en los consejos tomando formas que eran parecidas a las de los hombres, dando muerte a los jefes de los reinos, tomando su forma y gobernando a sus hombres. Solo por magia podían ser descubiertos, solo por sonido sus caras podían ser vistas, buscados por el reino de las sombras para destruir al hombre y gobernar en su lugar. Ok, este es el primer bloque de esta tabla, un registro arqueológico muy importante que lo encontrarás en cualquier lugar de la web, ya que esto es oficial. Como puedes ver, te habla de un tipo de entidad que habita entre nosotros, pero que tiene una apariencia distinta a la de nosotros. Es decir, la tabla esmeralda evidencia a la simiente de la serpiente. No sé si recuerdas una serie muy famosa que era V,
la de estos extraterrestres que se disfrazaban de humanos. Siempre vemos este tipo de alegoría en series, en dibujos animados y en películas de Hollywood, ¿no? Que los humanos que vemos que nos gobiernan en realidad no son humanos. Pues no estamos hablando tampoco de extraterrestres reptilianos, sino de un componente genético que es en lo que se basa el estudio de la simiente de la serpiente, 2 semillas y 2 tipos de especies batallando en este mismo plano. Es la enemistad de las 2 simientes. También habla esta tabla sobre unos maestros poderosos capaces de levantar el velo de la cara de la serpiente. Pero continuemos en estos últimos 2 párrafos para poder sacar una conclusión completa de lo que estamos leyendo. Dice así, la tabla número 8 continúa. Pero sepan ustedes, los maestros eran poderosos magos capaces de levantar el velo de la cara de la serpiente, capaces de enviarla de vuelta a su lugar. Acudieron al hombre y le enseñaron el secreto, la palabra que solo un hombre puede pronunciar. Entonces levantaron rápidamente el velo de la serpiente y la lanzaron fuera de lugar entre los hombres. Pero cuidado, la serpiente todavía vive en el lugar abierto, a veces al mundo. Ocultas caminan entre vosotros en lugares donde han tenido lugar los ritos. Otra vez, a medida que el tiempo pasa, tomarán la apariencia de hombres. Ok. Sea cual sea el origen de esta información, relata la historia de la manipulación de la simiente de la serpiente y cómo la efectúan los reyes y reinas, cómo se han infiltrado entre los líderes políticos, banqueros y empresarios, además de los principales propietarios de los medios de comunicación y los que dirigen el ejército de cualquier país del mundo. Son estos seres con cabeza de serpiente que se ocultan tras una apariencia humana y son los descendientes de Caín que actualmente gobiernan. Las tablas de Esmeralda narran que esta estirpe desde el reino de las sombras trata de destruir al hombre y gobernar sobre él, sobre este. Y la frase solo por sonido sus caras podían ser vistas se refiere al hecho de que con una frecuencia de sonido, o sea, con voz audible, una palabra de autoridad, era capaz de destruir la energía vibracional del disfraz humano que llevaban estas criaturas y poder ver lo que se halla detrás. Por eso es que hay ciertas personas que son capaces de visualizar e identificar a todos estos seres. Simplemente hasta al verlos por televisión puedes percibir quién es y quién no es, ya que por sus frutos los conoceréis. También dice la tabla que en épocas pasadas fueron derrotados por los maestros, empujados a descender al lugar de donde habían venido. Esta frase curiosamente se asemeja a un pasaje bíblico donde se habla del gran dragón. Dice Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. También el libro de Enoc narra que Dios exigió tomar medidas contra los ángeles caídos, quienes habían hecho una alianza con la simiente de la serpiente en aquella época, en la época antediluviana, en la época de Enoc y Noé. La Atlántida solo es otro nombre para la tierra de aquel entonces. La Atlántida no era una ciudad pequeña, como nos cuentan las leyendas. La Atlántida era el nombre del mundo entero de aquel entonces. Dice el libro de Enoc,
El Señor dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo a las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Lanza sobre él piedras dispersas y cortantes, cúbrelas de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el día del gran juicio que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los ángeles han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio de los vigilantes. Entonces, el capítulo de Enoc continúa y dice cosas muy interesantes. Yo les recomiendo sinceramente que lean este libro, es muy, muy revelador. En la Biblia del canon etíope existe, está incluida, pero bueno, como ya les había dicho antes, fue quitado del canon que tenemos actualmente, del canon occidental, porque al Vaticano y a todas estas criaturas no les interesa que los identifiquemos y localicemos su verdadera descendencia. Pero bien, volviendo a las tablas Esmeralda, encontraremos referencias sobre rituales de sangre. Dice en la tabla Esmeralda: ocultos caminan entre vosotros en lugares donde han tenido lugar los ritos. Es decir, identifican al satanismo con el ritualismo que se practica hoy en día entre la élite. Esto es lo que dice la tabla Esmeralda, Otro pasaje de la tabla dice: solo con sangre podían formar un ser, solo a través del hombre podían vivir en el mundo. O sea, esta sola frase explica por qué los híbridos gobernantes que ocupan cargos de poder en la actualidad están obsesionados con los rituales de sacrificios humanos y de ingestión de sangre humana. La simiente de la serpiente y los ángeles caídos son los que han estado detrás de todas las guerras y las dictaduras de toda clase a lo largo de la historia hasta nuestros días. Se vanaglorian del sufrimiento y el asesinato de sus víctimas. De ahí nace la frase matar a sangre fría, porque ellos son los asesinos desde el principio y los que promueven todo este tipo de guerras, crímenes y obviamente rituales. Las guerras en realidad son rituales en masa, ya que ellos se alimentan de nosotros. Por eso a Adán en el Génesis se le dice que polvo eres, y a la serpiente se le dice polvo comerás. Si cuadras la ecuación verás que está diciendo que seremos alimento, porque en la cadena alimenticia el humano descendió un escalón. Lo que pasa es que no lo puedes percibir. Ellos gobiernan, ellos te dividen, ellos te dominan. Primero te dicen que eres tú contra todos y todos contra ti. Te crean un sistema binario lleno de caos, de buenos y malos, de héroes y villanos. Te programan con política, con religión, con patriotismo, con educación falsa y moda y cultura. Así, bajo este patrón, se ha prediseñado la sociedad. Hoy fácilmente oímos a gente diciendo: oh, los musulmanes son el problema, o el comunismo es el problema, o los negros y judíos son el problema. Sin embargo, nada de esto era problema antes de que el sistema 666 tome el dominio de tu alma. Y por eso te advierto que el católico no es tu enemigo, el de izquierdas no es tu enemigo. Tu único enemigo eres tú mismo cuando aceptas esta realidad como verdad irrefutable. El enemigo verdadero es aquel que divide y mata, o aquel que odia la vida. Y te invito a que salgas de este sistema criminal controlado por los hombres cabezas de serpiente o la simiente de Caín.
Te invito a que entres a esta nueva humanidad de la unidad de la fe y el pleno conocimiento que está siendo derramado como las aguas cubren la mar. Bien, y sin más que decirles, me despido y espero que esta información haya sido de mucha utilidad para tu crecimiento.